Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Good morning. Buenos días. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Sábado, 8:10:52. Quien les habla, Walter Buceta, al 94.5 MHz de la frecuencia modulada. Mi amigo Andrés, atrás del vidrio. Qué lindo día, primavera. Amigos, ¿cómo les va? Despiértense ahí, que llegó este programa que canta nuestro amigo Jesús Romero. Jesús, mi fiel amigo. El Señor desde el cielo inclinando siempre su corazón a los que lo necesitamos, a los pecadores, a los que sabemos que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos porque somos gente embromadísima. Sí, ya sé, alguien me diría, no hable mal de usted mismo, amigo. Bueno, lo lamento, Dios me enseñó así. ¿Soy un mal aprendido? Si el Señor me enseñó, no. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tenemos un amigo, un ahora amigo eterno. ¿Cómo le va, Johnny? ¿Qué haces, güey? ¿Cómo haces para tener tanta energía un sábado a esta hora? No comí matambre anoche. Probablemente, sí. Los viernes que no como matambre me pasa lo mismo. Muy buenos días, Johnny. Buenos días, audiencia. El señor Raúl Ibáñez, el hombre de los incunables. Buen día. Pues como siempre, con mi ansiedad acá que no puedo controlar. Lo veo atrás de su Biblia asomando los ojos. Terrible, no puedo controlar la ansiedad, ¿viste? Hoy somos 5 en la mesa, amigos. Así que les contamos, esténse preparados y atentos porque cada uno de nosotros va a poner su voz. Néstor Noguera. Buen día, amada audiencia, Dios lo bendiga en esta mañana. Vieron que cada uno de nosotros, aunque no nos vean, nos escuchan. Si ven a través del éter, van a ver que cada uno de nosotros tiene su característica. El señor que no le gusta hablar, pero nosotros lo forzamos, Jan Navarro. Buenos días, feliz sábado. Él en su computadora está ahí con el tema del Facebook, ¿vio? Bueno, amigos, tengan sus Biblias a mano. Saben que la línea editorial del programa nuestro es que el carácter de Dios, desde que el hombre cayó en pecado, está confundido. Y a nosotros nos ha dado el Señor en este tiempo un programa para que nosotros también busquemos en todo lo que nosotros podamos y el Señor nos dé su apreciación de quién es Él. Darnos su apreciación de quién es Él. Porque como nosotros lo tenemos confundido en nuestra naturaleza, lo que tratamos de hacer es que poder verlo atrás del velo del pecado, de lo que somos. Y además existe la tradición y la cultura que ha hecho de Dios algo que el Señor no es ni por asomo. En su bondad y en su misericordia, el Señor Jesucristo y el Padre han decidido venir a esta tierra, vivió entre nosotros. Y lo que hablamos en nuestra línea editorial, en este último tiempo, estos últimos programas, es de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesús. Extraño para cualquier hombre entender que un día se haya hecho criatura, creado, ser humano. Así que vamos a andar, tengan sus Biblias, saben que nuestro consejo siempre es ese, para que nos acompañen en el escrito está.
Aunque Dios no habla únicamente en el escrito, como él dice por ahí por Hebreos, que ha hablado de muchas maneras en muchos tiempos, a través de los profetas y por el escrito, pero hoy vamos a estar en el escrito. Así que vamos a estar por el libro de Lucas 23, 26. Si alguien de ustedes quisiera leer el pasaje, vamos a leer hasta el 31. ¿Alguien quiere leerlo? Leo. Esto habla ya terminando su vida ya el Señor, de haber estado en el pueblo, los últimos días de su vida. Ya había sido llevado preso, juzgado, ya estaba en la cruz. Todavía no. Y llevándole a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Lo que se le ha dado en poner por nombre. Se da vuelta y mira a las mujeres que estaban llorando porque él estaba siendo crucificado o siendo llevado a la crucifixión, para ser más exacto. Se da vuelta y le dice: no lloren por mí, lloren por ustedes, porque si esto hacen en el árbol verde, ¿qué no van a hacer en el árbol seco, o cuando el árbol esté seco? Que voy directamente a quien tengo a mi izquierda. Yo sé que estás con el mate, pero métale. ¿Qué opinión tenés vos, Johnny, de este pasaje? Y de esto que acabo de decir, ¿no? Sabes que venía pensando algo parecido, porque digamos, suena como que estamos en tiempos donde no pareciera que hay como bienaventuranzas para otros que no sean estériles, que no tengan hijos, y muchas otras ventajas de la sociedad moderna. Pero lo que me llama la atención es esa misma parte, sobre todo porque le dice hijas de Jerusalén. No sé yo bien cómo eran los saludos de la época, pero no recuerdo muchos saludos de este tipo. Y que le dice, o sea, la llorona era una costumbre. Las mujeres, sí, claro. Las mujeres que iban atrás llorando era una costumbre. Entonces, yo no estoy seguro, pero me suena que les dice porque justamente estaban llorando por él, no por la causa que significaba, sino porque era la tradición y la costumbre de ir atrás de creo de que en México se siguen contratando, y en otras partes, en otros países también. Obviamente yo imagino, pero la verdad no conozco el trasfondo de la historia, que conocían y lo seguían y sabían quién era y lo que había hecho. Pero Jesús le dice: lloren por ustedes, les está anunciando, decir, miren, esto no es que me están matando a mí. O sea, lo que está diciendo Jesús acá no es que me están matando a mí, como, miren que lo que viene acá es en serio, van por todo, digamos, cosas que se escuchan bastante hoy día. Che, miren que esto no es que perdimos el laburo hoy, o ayer, o mañana. Miren que esto es en serio, no reaccionen. Como dense cuenta, despiértense. Sí, dense cuenta que acá está pasando algo más importante. A ver, yo escucho eso, como tengan cuidado, no se lamenten ni ficticiamente ni de verdad, despiértense, empiecen a como a despertarse, ¿no? Digo, fíjate que dice, le dirán a los montes, o sea, van a decirle a las montañas: che, caigan y tápennos. No es muy esperanzador el mensaje. Y sí, porque no, por lo menos en esta parte, no, como dice, bueno, miren que... Ahora convengamos algo, es realista. No sé, digo yo. ¿Qué opina la mesa? No sé, porque creo que nosotros tenemos muy arraigada, lamentablemente, muy arraigada la idea, y que se puede hasta esconder detrás de historias así,
muy arraigada la idea de, bueno, pero si pasas desapercibido, No te va a como están cortando a los que asoman la cabeza. El que pasa desapercibido, por más que sea un árbol verde, bueno, si vos no, como en la colimba, viste, si no sabes hacer nada, no te pasa nada. Mejor. Más o menos eso, ¿viste? Entonces, me parece que el llamado es a eso. Che, se están acostumbrando a algo que no es lo que corresponde, ¿eh? Miren que esto termina... Me parece el llamado de Jesús es: miren que esto termina en cualquier lado y te van a terminar pidiendo que los tapen las montañas, porque se están acostumbrando a... Al maltrato. Lo que pasa es que también vos fijate de que ya eso estaba ocurriendo en Israel en ese momento, porque ellos estaban viviendo opresión. Venían de ser ellos estaban viviendo esa situación opresiva y una situación en la cual estaban bajo esclavitud, porque estaban bajo el dominio del Imperio Romano, y creo que no tenían conciencia, me parece, de lo que estaban. Bueno, vos sabés que me trae a reflexión, Raúl, lo que decís, lo siguiente. Porque yo dije al principio del programa que el pecado oculta al pecador la posibilidad de ver a Dios en su verdadera dimensión, en su carácter, en su bondad y en su misericordia. Pero también lo que oculta es que uno vea la gravedad de lo que uno es y del trato que le dan. Te acostumbras a ser esclavo, amigo. Es terrible. Me acordaba de algo que me decías en la semana, Raúl. Faraón recorría su reino, su imperio, y cuando veía a los hebreos que vivían miserablemente, vivían con el perdón de los que viven en la Villa La Cava, vivían peor que los que vivían en la Villa La Cava. Y sin embargo Faraón decía: estos tipos están ociosos, porque veía a los niños jugar en el río, en el Nilo. Estos tipos están ociosos, denle más trabajo. Y el pueblo de Israel, si Dios no interviene con Moisés, no reaccionaba. De hecho es así, porque cuando son liberados y salen al desierto dicen: ¿qué, no teníamos tumbas en Israel para morir allá? ¿Qué, no había verdura en Israel para que nosotros comiéramos? Creo que puede ser que sea por ahí, Seguro. o exagero. No, mira, yo justo estaba leyendo un versículo anterior que Pilato les dice en el 24: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. ¿A qué se refiere con ellos? A ellos, ¿Quiénes eran los que estaban vociferando? Y los sacerdotes, la crema, por así decirlo, Sí, la dirigencia, claro. La dirigencia religiosa. Era la dirigencia religiosa del mismo pueblo. Del mismo pueblo. O sea, eran los mismos conciudadanos israelitas que tenían una posición por encima de los trabajadores, por encima de las mujeres, por encima del promedio. Pero eso lo tenían porque ellos habían acordado con el imperio. Tenían un... ¿cómo llamarle? Un beneficio, una prebenda. Claro, o sea, ellos estaban... Acomodados, no sé cómo encontrar la palabra. Sí, acomodados. Es esa. Es esa la palabra. Porque ellos eran esclavos igual que los otros, nada más que la pasaban un poquito mejor porque arreglaban. Bueno, ¿a qué querías decir? No, digo, para empezar, una situación completamente distinta a la que se vive hoy, donde la gente vive bien y no hay nadie acomodado que trate de sojuzgar a sus ciudadanos. Es todo muy distinto hoy. O es todo completamente distinto. Estoy siendo un poco irónico. No nos dimos cuenta. No, pero ¿por qué? ¿Por qué el Jesús, hombre, tenía una perspectiva plenamente realista, que es lo difícil? Porque yo pienso en la mayoría de las congregaciones que presentan a Jesús como alguien, ¿viste? Como el samba brasilero, que dice, bueno, todo va a estar mejor. Canta siempre, que todo va a estar mejor. Sí. Ahora no, pero todo es mentira. Uno de los problemas que tenemos la mayoría de los cristianos es aceptar y entender que hay que decir lo que hay que decir.
Es lamentable. No sé, pero es así. Si yo quiero a Jesús como ejemplo, lo quiero en este sentido. ¿Por qué? Y es en este momento, no es en otro, ¿eh? A mí no me vengan con que la tormenta va a pasar. Porque la tormenta pasará para quienes tienen paraguas. Pero para quien no lo tiene, lo lamento, pero yo me mojo, estoy a la intemperie. No me vengan con que ese Dios, Faraón, o el Papa, o quien sea, es un Dios que promete bondad. Porque siempre está a futuro la bondad de ese Dios, ¿eh? Saben que creo que vos lo mencionaste, de que no tenían conciencia en ese momento las mujeres de lo que iba a venir a pasar, o de la realidad, no estaban. Yo tengo ahí, si damos vuelta a la página, en el Lucas mismo, en el 24, dice que cuando Jesús se presenta resucitado, eso está en el 24:36, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, escuchen esto, espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis algo de comer? Fíjense de que Jesús se presenta en forma humana, dice, con carne, y mostrando las señales de la cruz, mostrando el daño que le había hecho la cruz, y ellos, el castigo, ¿no? Y ellos estaban turbados porque no entendían, no veían, no conocían, no sabían. Dice: ustedes porque están pensando que soy un espíritu. Y dice que Jesús tiene que hacer, fíjese, dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Los tomó y los comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé. Y ahí Jesús les empieza a hablar de lo que era, por así decirlo, lo que era Jesús humano, su persona, su ministerio, su obra. ¿Qué es? No entendían nada los discípulos. Así que por eso hago un paralelismo con las mujeres de Jerusalén, que estaban viviendo en un momento de no entendían tampoco. Ellos vivían en no entendían lo que estaba pasando. Ahora bien, Jesús dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con ustedes, porque que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ya hay algo que siempre, voy a decir algo medio automático que se dice, que es: Dios está enseñando a confiar. Lo que pasaba es que tanto los discípulos como las mujeres no tenían confianza, porque Dios se los había mostrado un montón de veces, les había enseñado, y ahora estaba de vuelta enseñándoles y mostrándoles que tenían que confiar, y lo que Él les había hablado estaba ocurriendo para que confíen. A donde yo voy, a lo que diría en modo no automático, es que eso se da a partir de la toma de conciencia. Fíjense que Él les dice: miren lo que está, o sea, a las mujeres les dice: miren que lo que está pasando es, o sea, no sigan en automático. Miren que esto termina con ustedes pidiéndole a las montañas que le caigan encima. Y me parece que eso es lo que es muy rescatable para hoy. Si seguimos en automático, si pensamos que la vida, que no tenemos incidencia sobre las cosas que nos pasan cotidianamente, que nuestros actos no tienen consecuencias, no digo que nosotros somos los creadores absolutos de nuestro destino, no es así. Nosotros creemos en Dios, pero que si nosotros avalamos ciertos comportamientos, si nosotros avalamos ciertas costumbres, termina mal.
digamos, eso está anunciado. Y yo volvía un poco a esto. ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Pensando un poquitito más allá, para que, dice, vienen tiempos, dice, entonces comenzarán a decir a los montes caer sobre nosotros. ¿Por qué aquí, antes 29, por qué aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados, o sea, felices las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron? ¿Qué tiempos serían aquellos en los que las personas que no tienen hijos, que no tienen la capacidad de tener hijos, que no, en una época donde lo único que se podía tener eran hijos, Sí. digamos, no se podía tener otra cosa más que hijos? ¿Qué tiempos serán? ¿Qué pasaría? Que lo único que dicen, miren, felices si no los tienen, si lo único que pueden tener no los tienen, es mejor no tener nada. ¿Qué se imaginan que es esa época? Una época de destrucción, de problemas, porque si tenés hijos, tenés un problema, porque tenés que estar alimentándolos, cuidándolos de la muerte, de lo que sea, digo. Sí, tenés que tener cuidados. Cuidados sobre eso. Si yo no lo tengo, me tengo que cuidar de mí a lo sumo, ¿viste? Si soy yo pero Y si no lo tenés ni para vos... Si no tengo para comer, no soy yo, no tengo para mí. Me parece que hay algo del orden, era lo único que se podía tener, y hay algo del orden de lo que le da sentido a la existencia, a la misma vida. Dice, vienen tiempos en los que si tiene ese sentido, si tiene como lo único que pueden tener, van a estar encima rogando no tenerlo, se van a decir felices los que no tienen esto, porque, o sea, como vienen tiempos en donde existir, donde vivir y donde tener algo que me aferre a esta vida, lo voy a sufrir. Eso a mí me parece que si no conmovía eso, si no hacía tomar conciencia de eso, bueno, la verdad es como... Ahora... Al micrófono, por favor, es radio. La actitud de cada uno de ellos, ¿cómo era en ese momento? Porque asociándolo al día de hoy, vos antes, no sé quién fue que dijo que, bueno, si uno, yo no participo, no me pongo, total, paso desapercibido, ¿viste? No me llega, y estamos muy acostumbrados a estar estáticos, ¿no? Al no... Yo recuerdo cuando estaba en la conscripción, resulta de que el oficial decía carrera mar hacia el alambrado, ¿no? Y de pronto yo me quedaba en el medio porque digo, no sé qué pasa, ¿viste? Y cuando llegaban allá, bueno, decía, los 5 últimos quedan arrestados. Todos corrían, ¿viste? Ahora cuando iban allá, retaguardia mar, ¿viste? ¿Cuáles eran los 5 últimos? Los 5 eran los otros, ¿viste? Y yo que estaba en el medio, claro, permanecía en el medio, ¿viste? Cosa que si daba la orden para acá, o sea, ¿qué actitud tenía yo? Que no te vean. ¿Viste? No estaba acá. Y yo creo que en ese momento mucha de esta gente estaba en la actitud de no participar. Era una época muy complicada, Raúl. Había un poder psicológico de parte de la dirigencia y otro poder de justicia del Imperio Romano que no te dejaba pensar. Uno era esclavo, porque imagínate que decía, ¿a quién soltamos? A Barrabás, que se lo conocía que era un ladrón incitador contra el Imperio Romano, y el pueblo decidió, ¿viste? Decía Barrabás. Y yo digo, como el Dios Padre, ¿qué hace? Mando a mi hijo para que lo salve y ustedes... esa es la imagen que nosotros tenemos de Dios hoy en día. Cuando nosotros no predicamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, por cualquier mensaje que salga de una iglesia, de una Biblia, estamos predicando Barrabás.
cualquier mensaje que salga de la palabra de Dios, que no ponga por encima al Hijo de Dios, es un mensaje que queremos Barrabás para nuestra salvación, o un partido político. Pues, ¿cómo es Dios? Dios es totalmente extraño. Está permitiendo que a su Hijo vaya por juicio, lo maltraten, lo escupan. Ahora, ¿cómo es Dios? Bueno, ahí es donde, si realmente le pones un poquito el ojo y la cabeza y el sentimiento, entendés que Dios ama a sus enemigos. Claro, es extraño para nosotros, pero hablamos del Jesús humano. ¿Por qué a mí me trae conflicto que nuestros hermanos prediquen a Jesús como espiritual, y únicamente como espiritual? Porque vos transformás a Dios en algo que no es, y cuando aparece no lo conocés. Lo leímos en el texto recién. Y en realidad, si hablamos de... Porque este texto recién, antes de abrir el micrófono, discutíamos porque es muy profético. Se refiere a algo que ya pasó y que va a volver a pasar, ¿no es cierto? Sí, estaba leyendo Isaías 53, que dice, fue juzgado y No, pero este texto remite a Oseas, claramente. Zacarías. O a Zacarías. Pero a Oseas también, bueno, no importa, no lo vamos a discutir al aire, por favor. Es un ¿viste? Bueno. Ok, remite a algo que pasó y algo que está por pasar. ¿Por qué? Pasó en la antigüedad que las madres se comían a los hijos, se juntaban en la plaza y los sorteaban. Y ¿sabés cómo se dice hijo en portugués? No, yo no sé. Crianza. ¿Por qué? Porque vos lo tenés que criar. Y cuando vos crías un hijo, no es lo que decir tengo un hijo. Porque no tiene que ver con la tenencia. Sino con tiene que ver con algo que vos hacés, con el compromiso de cuidarlo, de alimentarlo. Entonces imagínate no tener para darle de comer cuando vos tenés afecto por algo. Por tu hijo, sí. Porque recién lo discutíamos en la mesa. Entonces de eso se trata Dios, Néstor. No es alguien ajeno. No es alguien espiritual al cual vos le podés dar un carácter de que sí, vino y nos hizo de bien, la pasamos fenómeno. No se trata de eso. Se trata de que ese Dios sufrió y sufrió hasta la muerte. A mí me parece un gesto, por eso yo que toda mi vida me la pasé siendo un rebelde, un revolucionario, un orellano, veo en Jesús el acto más, en la persona humana de Jesús, el acto más revolucionario que el universo tiene. A mí me parece que no son cosas... Yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero no hay que ceder el terreno de lo espiritual. Digo, Jesús es también espiritual, y no es que si uno es espiritual o si uno tiene una mirada espiritual abandona la mirada social, política, económica, histórica. O no debiera. No debiera. Digo, Jesús alinea todo eso. No es que los que ven el Jesús espiritual ven, o sea, en general los que ven solo el Jesús espiritual ven otro Jesús, pero porque Jesús no contrapone su espíritu con su mirada, su participación social, su militancia política. O sea, Jesús tenía todo eso alineado. Y no solo Jesús, un montón de personajes en la historia, y Dios mismo, digamos. Dios no envía a su Hijo y no se queda mirando de costado lo que pasa. Digo, está anunciando lo que anuncia por algo. A eso me refiero. Dios está apelando a que se despierten, miren que vienen tiempos donde van a decir felices los que no tienen ninguna carga ni nada que proteger, porque van a estar pidiéndole a las montañas que los tapen. Entonces, ¿por qué dice eso? ¿Por qué Dios le indica a Jesús, o por qué Jesús tiene en el espíritu decirle eso a sus compatriotas, a sus conciudadanos? Bueno, porque yo voy a decir lo que pienso. Si yo no tengo carga y me creo tan valiente de poder resumir mi carga a mí mismo, es una historia. Porque en realidad niego todas las bendiciones de Dios, en principio. La primera fue
después de la creación, id y multiplicaos. Entonces, yo solo, ¿para qué? ¿Entendés? Se me ocurre eso, que es una nimiedad, si querés, una tontera. Además se me ocurre otra. Yo entiendo, y con el tiempo he entendido y lo confirmo, lo que coincido plenamente. Jesús estaba en el monte de la enramada, como es que cuando se presentó la transfiguración, Moisés, Elías y qué sé yo, y aparecieron ahí, los vieron, y Pedro dijo, hagamos una casita y quedémonos acá, si esto es fabuloso. Y Jesús dijo, no, muchachos, vamos que abajo hay problemas. Y eso es naturaleza de Dios, no es naturaleza del hombre. Cuando el hombre alcanza a ver algo de eso, ese hombre, por gracia de Dios, tiene una distinción. Sabés que estaba buscando y encontré que así como Jesús intentó, les dijo a estas mujeres que despierten, algo similar pasó con Juan el Bautista cuando comienza su ministerio. Porque él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan el Bautista venía con un mensaje justamente de despertar las conciencias del pueblo de Israel para que pudieran ver lo que no estaban viendo, porque estaban sumidos en una tradición, en una religiosidad que los estaba llevando a la muerte. Y creo que la voz esta misma de Juan el Bautista la asocio con la voz de Jesús al decirles a estas mujeres despierten, y creo que también esa voz es para nosotros, porque recién vos hacías un equilibrio que tenía Jesús entre la parte espiritual y social. Yo creo que nosotros estamos en un momento en que o estamos muy espiritual o estamos muy social, ¿viste? No tenemos ese... No es nuestra característica, no es, claro, alinearnos, ¿viste?, como el Señor Jesús. Porque estamos, ¿viste? Y bueno, lo espiritual, ¿viste? Estamos con el Dios, con el Padre, ¿viste? Que pido esto. Es que a eso me refiero. Nos da la sensación de que lo espiritual es solamente orar. Sí, no, que las acciones espirituales tienen que ver con el orar, con el leer la Biblia, o en el caso de otras religiones, con el meditar, o no sé... que otras cosas hacen otras religiones, ayunar, y como no sé, preocuparse por un amigo, ocuparse de alguien, no sé, buscar justicia en el precio que pago a un empleado, si hay alguien que viene a ayudarme a limpiar, o si voy a comprar y veo que alguien está estafando a otro, decir algo o no decir nada. Esas cosas no tienen que ver con lo espiritual. Digamos, lo que tiene que ver con lo espiritual es lo que está íntimamente en el ámbito privado o en el ámbito de mis hermanos cristianos, y esas costumbres que casi no tienen contacto con el resto de las actividades que hacemos, más que a través de nuestra conciencia interior, que se reflejan con suerte en un comportamiento destacable, moral, y que nos ponemos contentos y dicen, che, vos sabés que vos sos distinto, ¿eh? Como vos tenés algo, claro, yo tengo un espíritu purificado. Qué paz que tenés. Claro, el otro no es un acto espiritual. Abrazar a una persona que la acaban de robar, o preguntarle cómo está, o no sé, ir a protestar por una estafa, ir a defender a alguien, no sé, ofrecer mi trabajo en beneficio de alguien que lo necesita, eso no es un acto espiritual, es entonces yo digo, no. Es rebeldía eso. Todos esos actos que hacemos tienen un espíritu detrás. Y los tenemos que empezar a visibilizar. Si no empezamos a ver esas cosas, tenemos un espíritu que guardamos para ciertas cosas y utilizamos otro espíritu para la vida cotidiana. Y ahí yo creo que se ve en Jesús eso de lo espiritual y lo cotidiano, al alimentar a las personas que estaban necesitando, a los que estaban enfermos, a los que tenían problemas sociales, como en el caso de la mujer samaritana, que tenía un problema de
de discriminación, por así decirlo, y él en ese momento no predicaba, porque al leproso lo curó, ¿viste? Sí, lo curó. Vos fíjate que todos los textos, cuando hablan, hay una costumbre. ¿Se acuerdan cuál era una de las costumbres más comunes que tenía Jesús? ¿Qué habla la Biblia mucho? No les llama la atención que cada tanto Jesús se iba afuera de la ciudad al Monte de los Olivos a orar, y es algo que se destaca, que Jesús tenía como esa espiritualidad, esa conexión con Dios permanente. ¿Qué había afuera de la ciudad? Cada vez que Dios se iba afuera a orar, ¿a dónde, con qué se cruzaba? ¿Quiénes vivían fuera de las ciudades? Los marginados. Afuera de la ciudad iban los leprosos, eran echados para que no... la gente que le había hecho algo que no corresponde, los rajaban. Todo lo marginal de la ciudad, todo lo que iba fuera de la ciudad. Jesús, cada vez que se cruzaba para ir solo, para ir a un lugar solo, apartado, orar, antes de llegar a ese lugar solo, se cruzaba siempre con esos lugares. ¿Y por qué no está tan relatado más que algunos eventos? Porque Jesús iba solo. Justamente los que escriben la Biblia en su mayoría no pasaban por esos lados, se quedaban del lado de adentro. Cuando vamos a Samaria, no, demos toda la vuelta, que vamos a ir a Samaria. Digo, eso no era Jesús iba a orar solo, pero antes de llegar ahí pasaba por esos lugares. Eso genera también un espíritu y esa conexión. Qué hermoso. Y tenía como en lo que está diciendo, dice, miren que los tiempos que vienen ustedes no salen y ven eso. O sea, estaba anunciando lo que se ve y lo que él realmente transitaba. Ahora vos me trae a cuento, qué lindo lo que dijiste, Johnny. Yo la verdad que reparar en eso es hermoso, porque presenta a Jesús de una manera que a mí lo particular me trae alivio. Y bueno, no puedo evitar ser espiritual. Pero a mí lo que tengo una pregunta que, viste, para la audiencia y para mí mismo y para nosotros. ¿Ustedes qué creen? Que a los que dirigen este mundo, esas cosas, esos detalles de humanidad de Jesús, ¿les caen bien o les caen mal? A Jesús lo mataron, ¿no? No les caía muy bien. Entonces hablamos de dos reinados distintos o opuestos. Sí. Vos traes acotación el pasaje ese donde le dice a Pilato... Y generalmente a personas que han tenido esa forma de proceder no le ha ido bien en la historia de la humanidad. Sí, pero pero viste que nosotros generalmente... Y por ahí, viste, son gente que uno dice, no está en la iglesia, gente que ha tenido esta forma de obrar en la vida, le ha ido muy mal, pero muy mal, ¿eh? Sí. Muy mal. Vos fijate que con referencia a lo que estabas diciendo, Walter, cuando está frente a Pilato, eso está en el libro de Juan, dice, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Pilato le dijo, ¿soy yo acaso judío? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían porque yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. No se aleje, siga, amigo. ¿No me alejo del reino o no me alejo del micrófono? Del micrófono, que radio. No, fíjate vos que justamente Jesús vino y mostró y vivió como se vive en el reino de los cielos, en ese reino, en el reino en el cual tiene contacto con lo bajo y con lo alto, no hace discriminación. Vos antes dijiste que Dios amaba al enemigo, y justamente ese reino no es de acá, no existe acá, y todos los que participan en ese tipo están siendo partícipes de ese reino. Por eso Jesús dijo, recuerdo cuando les dijo, cuando me diste de comer, cuando tuve hambre, me diste de comer, me visitaste en la cárcel. Estaba dando algo práctico, bien, algo práctico, ¿viste? De mostrar
la espiritualidad en hechos concretos, ¿viste? No como generalmente uno hace, ¿viste? De que bueno, ¿viste? Voy, ¿viste? Me retiro, empiezo a meditar, a pedirle por mis problemas, que yo no digo, ¿viste? De que uno acuda al Señor, pero ¿a qué Señor acudimos? Porque Jesús es un Dios vivo. Sí, y lo otro me parece que es que se pone en esas actividades, en las actividades de un buen cristiano, ¿viste? De ayudar al otro, como, bueno, ese es el camino, como si uno quiere hacer algo por el otro, tiene que hacer eso, ir a una cárcel o un hospital, y como no hay un camino trazado para decir, bueno, lo que se debe hacer es esto o aquello. Me parece que ahí es estar atento a los llamados. Y a lo cotidiano. Claro, pero en lo cotidiano pasan un montón de cosas en donde se pone en juego nuestro espíritu. Cristiano. Y me parece que es como estar atentos y querer ser, como decías vos, si querés ser parte del malón, pero ¿de qué malón? O sea, no, si yo soy parte del malón, en tanto no significa no denunciar algo que está mal, en cuanto, digamos, o si soy parte del malón, que todos están señalando a uno diciendo fue él, bueno, ¿de qué malón quiero ser parte? Me parece que por ahí pasa el espíritu que se pone en juego. Y yo creo que hay un ejemplo, me viene a la cabeza con el buen samaritano. Ahí pasaba. Buen samaritano, Sí, porque el resto no eran buenos. Fíjate quién escribe la historia, ¿no? Claro, porque ahí estaba una persona que estaba tirada, que había sido ahí, y el religioso pasó, ¿viste? De, no, yo voy al templo, ¿viste? A orar, ¿viste? ¿Qué sé yo? No puedo detener, porque esto no es mi espíritu, yo voy a alimentar mi espíritu. Claro, claro. Además, viste, esas concepciones religiosas traen como prejuicio que tiene un sentido de cuidado. No vayamos, qué sé yo, a la cava, o no vayamos al hospital. Sí, no vayamos. Ninguna de las dos cosas está bien. Por eso lo más interesante que me parece que el Señor ha hecho esa construcción espiritual para este momento es, llegará el momento, cuando le dijo a la mujer la samaritana, le dijo, llegará el momento en que tales adoradores busque mi Padre, los que le adoran en espíritu y en verdad, porque vos podés hacer miles de obras para afuera, Claro. podés parecer el mejor de los seres humanos. De hecho, tenemos muchísimos dirigentes que parecen carmelitas descalzas, parecen Heidi. y la verdad es que dejan mucho que desear. Pero ¿cómo era el texto ese? Si doy todo lo que tengo, pero no tengo amor, nada soy. Si el texto de Pablo, ¿no? Sí, que no soy más que címbalo que retiñe. Si no se hace. Por eso me parece que es importante destacar que el que dice esto y el que habla de los brotes verdes, qué casualidad, ¿no? El que habla de los brotes verdes es Jesús, no es que lo está diciendo un extraterrestre que cayó. Venía de 3 años de estar ahí día a día con la gente, con las madres, ayudándolas, trabajando, sanando gente, protestando, indicando dónde estaban los traidores, los mafiosos. No es que lo dice uno que aparece y dice, che, miren, traigo un mensaje. No, los profetas vivían entre la gente y Jesús más que nada. Entonces, el llamado es, miren que esto es un llamado claro, miren que esto termina mal, esto va para un lado que no es el que Dios quiere, pero desde una participación pero recontra amorosa. No es, bueno, vamos al hospital, mira, hay que hacer esto. No, el espíritu está dado a partir del amor. Dios está llamando a partir de su acción amorosa cotidiana. Y si no nos convence, si no nos conmueve con ese amor y con el anuncio de lo que se viene, bueno, no sé qué queda. Y queda lo que queda, lamentablemente. O realmente, de la mejor de la realidad. Jesús ha venido a salvar el mundo, no a corregirlo. Que todo su accionar, porque Él es verbo, todo su accionar es correctivo. Claro que es correctivo, si Él lo que quiere es nuestro arrepentimiento.
No habla de hábitos o de cosas que tenemos nosotros. ¿A eso? No, porque además nuestra naturaleza es tan peligrosa que yo corrijo algo y por más que lo vigile, a los 10 minutos lo vuelvo a hacer. Lo que los cristianos tenemos como problema es que no le creemos a Dios, que estamos podridos hasta la médula. Es que no queremos escuchar eso, ¿eh? No, y bueno, es súper interesante eso, porque a mí me hace... va en línea con lo que dijiste antes, mi reino no es de este mundo. O sea, no es que hay que darle forma a esto que tenemos acá, no. Claro. Es interesante eso de no corregir, viene directamente a salvar, decir, no, miren, no es por acá. No es por acá, no estamos acá, no luches por este mundo. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo eso, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado y nos ha mostrado cómo es el reino de los cielos. Y uno, viste, interiormente anhela, diría la pucha, ¿por qué no? Pero no. Estamos acá y nos está diciendo despertate, ¿no? Sí, por eso yo no espero que a los que viven en este mundo y a la dirigencia, espero que sí, claro, porque es voluntad de Dios, no mía, que haya arrepentimiento en ellos y que se vuelvan de sus caminos, pero para Dios, en salvación, en la persona de Jesucristo, que en este momento está en el cielo, nuestro Señor Jesucristo como hombre, con las marcas de la cruz encima. Amigos, los dejamos en la paz del Señor, de ese Señor que vino a salvarnos y que va a volver. Gracias, Johnny, gracias, Raúl, gracias, Néstor. Chao, Andrés, gracias, nos vamos hasta el sábado próximo.